Después de un lunes marcado por la falta de fuerza, en gran parte debido a la festividad de Estados Unidos, hoy vuelve Wall Street y con ello se espera que vuelva la volatilidad. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y un análisis de la última hora del SP 500, determinando los puntos clave y qué podemos esperar de cara a las próximas horas, ya que ambos activos se encuentran en zonas donde se podrían formar cambios de tendencia a corto plazo. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis básico tanto de Bitcoin como del SP 500 y digo básico porque no vamos a relacionarlo con métricas, no vamos a relacionarlo con datos históricos, simplemente vamos a tratar el aspecto técnico y enfocado a las próximas horas. No habrá habladurías sobre lo que podemos esperar durante los próximos meses, próximas semanas, contexto de mercado ni ciclo. Meramente análisis técnico dirigido a lo que podemos esperar durante hoy, mañana y pasado. Entonces, ambos activos, si ya lo aviso, se encuentran en puntos clave, no solo técnicamente en cuanto a niveles de resistencia, sino que también estructuralmente, ya que la acción del precio, tanto en gráficos diarios como en gráficos intradiarios, hablando de 4 horas o de 1 hora, está muy cerca de confirmar esos cambios de tendencia. Entonces, semanalmente hablando y empezando por Bitcoin, estamos viendo cómo ya este movimiento denota claras diferencias respecto a este movimiento también de desaceleración anterior. Por dos motivos. Primero, porque el movimiento deja de ser diagonal y está siendo horizontal. Y segundo, porque, como puedes comprobar, estamos empezando a ver velas de color rojo. Aquí, independientemente de que la tipología de velas también fuera de desaceleración, como aquí en la zona actual ya estamos viendo velas de color rojo. Además, podríamos añadir un extra y es que las velas, generalmente, o mejor dicho, particularmente esta última vela, implica una vela de reversión que está y se encuentra en niveles de resistencia. ¿Por qué comentamos que aquí no nos íbamos a poner cortos en Bitcoin independientemente de la estructura que estábamos viendo y que preferiríamos esperar a formar este pullback si es que se formaba para una continuación? Simplemente porque el precio estaba desacelerando en niveles neutros. Obvio, si te pones a buscar líneas, encuentras líneas y encuentras resistencias, sobre todo porque venimos de un mercado bajista donde la propia acción del precio pues te puede generar múltiples niveles que si tú quieres encontrar como resistencia, serán resistencia. La diferencia es que actualmente sí que nos encontramos en un nivel clave de resistencia evidente, ya que el precio en el anterior movimiento, tanto ciclo alcista como ciclo bajista, se ha relacionado en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces, en la zona actual sí que nos interesa ponernos cortos, pero, y antes de pasar a otras temporalidades, antes de pasar a gráfico diario, a gráfico intradiario, etcétera, etcétera, fijaros que este tipo de velas son velas muy agresivas. Son velas que inician, pues en este caso en Bitcoin, en los 43.900, forman durante gran parte de la vela un 12%, este caso alcista, pero terminan cerrando en un 5% bajista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante gran parte de la sesión o de la vela los alcistas han ganado la batalla, pero los bajistas no solo han empatado, sino que le han dado la vuelta a la tortilla. Esto es como si empiezas ganando 5-0 un partido de fútbol y al final terminas perdiendo 5-7, por ejemplo. No es que te hayan ganado en prórroga o en penalti, sino que te han metido 7 de golpe, ¿no? Demostrando una clara superioridad y con lo cual pues le generas esa aversión, esa moral superior respecto al rival, lo que te dé la gana, ¿no? Claro, este tipo de velas tiene un efecto relativamente inmediato. No es una desaceleración, no es una Morning Star, que es una vela en tres fases o un patrón de velas en 3 fases. Es una vela que directamente, igual que una envolvente, te genera acción, te genera momentum, te genera dirección. Y esto implica, y podemos encontrar múltiples ejemplos, como por ejemplo aquí, fijaros, low test y claramente para arriba. Y así podríamos seguir buscando, ¿no? Pero esto implica que el hecho de que no suceda durante esta misma semana este movimiento seguramente provocará que las próximas semanas vayan a buscar nuevamente esta parte superior. Y esto lo podemos encontrar, como siempre digo, revisando qué es lo que ha pasado en otras ocasiones que hemos visto velas similares. Así que nos vamos a poner, pues por ejemplo, aquí, desde octubre del 2021, vemos una high test y en vez de dar la vuelta, el precio se levanta y luego ya cae.
Aquí, por ejemplo, vemos una low test y en vez de que el precio darse la vuelta, el precio sigue cayendo. Por ejemplo, aquí sí que vemos una vela que realmente es low test y el precio rápidamente se da la vuelta. Aquí vemos una vela que es low test y más cosas, evidentemente, pero no es una low test, esto técnicamente hablando, pero genera un poco la sensación de vela que puede revertir, ¿no? Tarda mucho en revertir y luego se da la vuelta un poco y termina cayendo. Y así os recomiendo que busquéis, tanto en gráfico semanal como en gráfico diario, como en la temporalidad que queráis, diferentes ejemplos de qué es lo que pasa cuando se forma, pues por ejemplo, como es el caso, una vela high test o similar y el precio no da la vuelta. Una vela high test es que el precio se está levantando y en vez de darse la vuelta, falla. Lo que forma normalmente es que el precio vuelve a testear ciertos niveles con una volatilidad menos clara y con una dirección menos clara. Y luego ya, pues a partir de aquí, pues hace lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Esto qué implica? Como digo, implica que todo lo que no sea durante esta semana, empezando desde hoy, que es cuando abre Wall Street, formar este movimiento, generará que el precio de Bitcoin siga esta senda de falta de fuerza y podremos comprobar hasta qué punto llega respecto al máximo de esta vela. Llegará al máximo de todo este año y de todo el año pasado, los 49.000, llegará y se quedará a los 48.000, 47.000, ¿qué pasará? No tengo ni idea porque no tengo una bola mágica, pero lo que sí que estoy seguro es que si esta semana no da continuación a la baja rompiendo por debajo de los 40.100, lo que sucederá es que iremos volatilizando hacia arriba, ¿no? Entonces, cambiando ya de temporalidad y empezando con el gráfico diario, aquí ya estamos viendo patrones de reversión, patrones que rompen con la media móvil de 20, ya estuvimos hablando de ella, rompen con esta estructura diagonal, rompen con los mínimos anteriores, que se podrían tasar de esta zona, aunque debido a la estructura general del mercado, valoro pues mucho más todos estos niveles de aquí o incluso valoro esta zona un poquito más superior, ¿no? Es decir, no es que se hayan formado máximos y mínimos decrecientes, esto sí que se ha formado en 4 horas, por eso comento que estamos muy cerca de cambiar la tendencia a corto plazo, algo que podría afectar a otras temporalidades, pero en gráfico diario lo que estamos viendo es que se están formando las primeras señales de cambio de estructura, porque el precio ya ha roto estas líneas de tendencia, tanto media móvil como diagonal, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un primer aviso de esa fuerza bajista que hemos detectado en gráfico semanal, pero todo termina un poco direccionando a esta temporalidad de 4 horas. ¿Por qué? Simplemente porque, como digo, no solo hemos formado esta ruptura, no solo hemos roto medias móviles, un poquito lo mismo que en gráfico diario, pero más exagerado, sino también por lo siguiente, y es que hemos formado un doble techo. Fijaros que hasta entonces los máximos estaban siendo crecientes en 4 horas y los mínimos estaban siendo crecientes. ¿Qué ha pasado? Doble techo, con lo cual hemos dejado de hacer máximos crecientes, porque el último máximo era este, y el siguiente, cuando el precio ha hecho un pullback haciendo un mínimo creciente, y se ha levantado, se ha quedado en el mismo nivel. Con lo cual, primero, paso número 1, el máximo no ha sido creciente y paso número 2, fíjate cómo el mínimo ha sido decreciente respecto a este mínimo anterior. Con lo cual, cambio de tendencia prácticamente activado. ¿Qué faltaría? Confirmar un máximo decreciente. Porque es cierto que esto ya es prácticamente un cambio de tendencia completo, pero la tendencia bajista está compuesta por máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, hasta que no podamos ver claramente un máximo decreciente, no podremos interpretar, vale, esta tendencia en 4 horas ya es bajista. Hemos dejado de hacer así, con volatilidad o con falta de fuerza o con lo que queráis, y estamos haciendo así. Esto puede afectar directamente al gráfico diario que hemos visto anteriormente y ya trasladar esos máximos y mínimos decrecientes al gráfico diario. Entonces, en cuanto a las zonas clave, ya las hemos comentado. En cuanto a la estructura y a la esencia del movimiento que estamos viendo, ya lo hemos comentado. ¿Qué creo que puede pasar o en qué me estoy focalizando ahora? Pues simplemente ver hasta qué punto llega este pullback. Este pullback de aquí es un pullback no proporcional a este impulso. Del mismo modo que no esperamos que el pullback después de un impulso así sea así, porque es excesivamente largo, tampoco esperamos que sea así,
porque es excesivamente corto. Pues aquí tenemos un impulso claro y un pullback muy justo. Entonces, todo lo que sea seguir hacia abajo indicará que esto es una fase impulsiva aún y que aún tiene que venir un pullback. Y todo lo que sea alargar un poquito más esta estructura, ya sea horizontalmente o verticalmente, genera interés, al menos para mí, en cuanto a buscar posiciones en corto. Hablaremos de esto en la siguiente sección de Estados Unidos, porque creo que todo está mucho más exagerado y mucho más atractivo, pero me estoy focalizando sobre todo en entender si esto forma parte simplemente de una desaceleración generada por la falta de volatilidad de ayer y seguimos en una fase impulsiva, o si esto de aquí está formando parte de un pullback en forma de tiempo o es la primera parte de un pullback en forma de precio. Es únicamente en lo que me estoy focalizando. Determinar primero de qué se trata este movimiento. Si es de una fase impulsiva, pues ya está. Y si es de una fase correctiva, analizar qué tipo de pullback es. Porque no es lo mismo ponerte corto o buscar una estructura en corto en un pullback en tiempo que en un pullback en precio. En precio, ¿qué valores espero? Pues los 43.700, 44.000, toda esta zona de aquí. Es un poco lo que estoy buscando, si es que finalmente se trata de un pullback y si es un pullback en tiempo, o sea, en precio, perdón, para ponerme en corto, pues una estructura más o menos de este tipo. Y pues buscar, evidentemente, una continuación que nos pueda llevar a ciertos niveles. Si se trata de un pullback en precio, o sea, en tiempo, perdón, pues busco algo de este estilo. Tendremos que dejar que desarrolle, entendiendo un poco la duración de este movimiento a la baja y pues un movimiento que le podría faltar el doble de lo que tenemos. Tenéis que tener presente que si el precio corrige en tiempo, ¿qué pasará? Que se quedará un poco estático por aquí y la media móvil de 4 horas se acercará. El punto de entrada será la unión entre la resistencia del pullback y la media móvil, pero buscando el mismo tipo de movimiento. Entonces, esto es un poco el análisis de la última hora de Bitcoin. Pasando por el análisis de la última hora del SP500, ayer únicamente tuvimos abiertos el mercado de futuros, hoy ya vuelven los índices, hoy ya vuelve la dirección y la volatilidad. Y como podéis comprobar, independientemente de que el gráfico semanal está denotando una desaceleración también más evidente que la que tuvimos aquí, por ejemplo, ahora las velas son más claras, hay más sombras y están apareciendo velas de color rojo. El kit de la cuestión se centra en el gráfico diario. Y es justamente esta estructura de aquí. Cuando estábamos formando un movimiento a la baja, ya comentamos en uno de los análisis de la semana pasada o de la otra, no recuerdo, que aquí teníamos dos opciones. Opción número 1, confirmar el cambio de tendencia, lo cual debíamos confirmar en 4 horas, esperando a que se formara una estructura de este tipo, pues impulso, pullback y continuación. ¿Por qué? Porque estás formando máximos y mínimos decrecientes. O en el caso de que no se formaran estos máximos y mínimos decrecientes, esperar de nuevo al SP500 en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque tú puedes marcar el cambio de tendencia así, máximos y mínimos decrecientes, o así. Esto es un doble techo. Es la opción número 1, que no la hemos completado, y la opción número 2, que es donde ahora estamos pendientes. ¿Por qué estamos en una zona tan importante a corto plazo? Pues simplemente porque estamos en los máximos, lo mismo que en Bitcoin, de este año y del año pasado, pero estamos formando una desaceleración en estos niveles. Con lo cual estamos encontrando un poquito de dificultades a la hora de poder romper y generar máximos crecientes. ¿El hecho de formar una ruptura implica ya dejar atrás todo? No, porque seguiríamos viendo que el movimiento se está agravando. Y si yo te digo, o si coges el análisis del SP500 durante las próximas 4 semanas, te plantas a 4 semanas vista y ves algo así, dirías, claro, si es que es un patrón de cuña, está clarísimo. El tema es que en el momento de verlo, en el momento en el que se está formando este primer movimiento, te puedes ver engañado por olvidarte de todo esto que está sucediendo aquí, que es un principio de desaceleración en niveles de resistencia, y centrarte exclusivamente en esta fase de aquí, de ruptura. Entonces, evidentemente, si el SP500 durante esta semana se planta con una vela alcista en los 4.800, 4.900, oye, pues tendremos que entender una vela alcista de este tipo, por ejemplo,
tendremos que entender que igual sí que dejamos atrás este proceso correctivo, al menos a corto plazo, pero si seguimos subiendo con esta desaceleración, formando algo similar a esta tesitura de aquí, del mismo modo que aquí nos pusimos cortos, tanto aquí como aquí, antes del impulso y confirmando el cambio de tendencia, haremos lo mismo aquí. ¿Porque se estará rompiendo? Sí, pero ¿cómo se estará rompiendo? Entonces es muy importante que nos focalicemos en esta estructura tan a corto plazo que estamos viendo. Podemos bajar incluso a temporalidades de 1 hora, cada uno que utilice las temporalidades que quiera, pero el tema es entender las diferencias de esta desaceleración respecto a esta desaceleración en gráfico semanal, entender por qué estábamos esperando este patrón de doble techo. Y segundo, en tercera posición, entender por qué ahora mismo podemos estar pendientes de un movimiento más bajista o independientemente de que el precio forme una pequeña ruptura, tendríamos que analizar el cómo, ya que la desaceleración latente, tanto en diario como en 4 horas y en 1 hora, nos indica debilidad en estos niveles. Entonces, igualmente, en Estados Unidos, la realidad es que tenemos un montón de oportunidades que no voy ahora a detallar porque no me da tiempo, pero es cierto que hay una lista de seguimiento bastante larga en cuanto a oportunidades en swing, tanto en largo como en corto. Hay mucha tralla, hay muchas opciones y hay muchas cosas a tener en cuenta, ya que pues, están formando movimientos que, por ejemplo, en ARK, por poneros un ejemplo únicamente de todo lo que podemos ver, o en el sector bancario podríamos mirar, o en diferentes ETFs, pues sí, podemos esperar sin ninguna duda movimientos a la baja. Pero, ¿cuál es la estructura que se está formando? Movimiento a la baja después de dejar de caer y de romper los máximos anteriores, medias móviles y en una temporalidad mayor, en gráfico mensual, intentar formar una especie de suelo y ya podéis detectar el cambio de tendencia. Es decir, sí que podemos esperar movimientos a la baja durante las próximas semanas, pero analizando un poco cómo se vayan formando estos movimientos, podrían ser simplemente pullbacks para continuaciones. ¿Esto de qué dependerá? Dependerá de 2 cosas, sobre todo una, de los tipos de interés, ya que van a empezar a reducirse y cada vez que se han reducido ha habido caídas en el SP500. Y punto número 2, del cómo se formen esos movimientos a la baja, porque no es lo mismo con velas claramente bajistas y dirección, rupturas, momentum y soportes que se quedan atrás, que no con desaceleraciones, patrones de reversión y rupturas de tendencia. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.